Cuando era niño, me imagino que muchos han visto esa película, soñaba con los autos voladores de Volver al Futuro, que iba a ser bien padre. Yo soñaba con ese futuro tan optimista, pero veía esa fecha y la veía muy lejana y dije, pues algún día, algún día. Pero ese día ya llegó, ya pasó el 2015, ya estamos en el 2017. ¿Y qué pasó? Pues bueno, pues no es lo que yo esperaba. Para empezar, los autos no vuelan. Algo pasó, pero yo creo que ahí como pasaba en esa película, que el futuro, pues autos volaban, pero yo creo que algo pasó, pero no lo de esa película en el futuro, sino la cuestión de que se desvió ahí la línea de tiempo y nos mandó este futuro lleno de corrupción y violencia, desigualdad, pobreza y con todo y beef. Pero bueno, al final hay cosas positivas, existe el internet que nos permite conectarnos, comunicarnos a través del mundo unos con otros. Tenemos los smartphones, los tablets, pues los gadgets estos que nos han servido para comunicarnos y que ahora son herramientas imprescindibles, que no podemos salir de nuestras casas sin ellos. Y también tenemos los servicios de distribución digital que también están cambiando el entretenimiento. Y bueno, tenemos otra clase de inventos súper revolucionarios como el selfie stick, el unicorn frappuccino, y puedes ir al baño y jugar golf y el twerk, pero bueno, esos no cuentan. Al final de cuentas, en el mundo hoy viven 7.500 millones de personas, que se oyen muchos, pero en 30 años se espera que sean 10.000 millones. 10.000 millones, pues no tenemos idea de dónde van a caber. En China 500 millones más, en México 30 millones más, y eso va a crear muchos problemas. Para empezar, el petróleo. El petróleo se espera que, no dicen los medios, pero no creo que vaya a durar más de 30, 50 años. Y pues eso va a causar pues, grandes problemas en la economía y en la manera de cómo se construyen en 1000 productos. Los recursos naturales, al curso que se están consumiendo, pues también si se siguen usando de esa manera indiscriminada, pues no sabemos de qué manera se pueden reemplazar. Y también tenemos el calentamiento global, que no se le ha dado la seriedad adecuada y también puede ser o va a ser un gran problema. Otro problema que viene es la automatización, en el que las máquinas y la inteligencia artificial va a reemplazar al humano cada vez más en diversas labores, aunque al principio parecía que iba a ser solo en fábricas, pero también puede ser con los profesionistas y en 1000 profesiones, y que podría causar la pérdida de cientos de millones de empleos. Y ahorita, aunque suena una fantasía, pues eso poco a poco va a ser una realidad. Y aquí es donde entra la ciencia ficción. ¿Por qué? Porque la ciencia ficción nos puede ayudar a visualizar, adelantarnos en el futuro de lo que puede venir, los escenarios que la humanidad se va a enfrentar y cómo podemos, pues qué podemos hacer al respecto. Así que, por lo mismo, hice una historia que les voy a contar que ocurrió en marzo 15 del 2047. Se trata de una mujer que se llama Emma. Estaba casada, tenía 2 hijos. Nació en 1999, para el año 2047 ella tiene 48 años. Y ella un día sale de compras, toma un autocab, que en ese entonces es como un Uber, pero se maneja solo. Y está bien padre porque, pues como no hay chofer, te puedes sentar en el asiento delante y toda la ventana es una pantalla y puedes consultar ahí redes sociales y ver la tele o te puedes dormir. Entonces, pero bueno, ella estaba casada con su esposo, que trabajaba él en una planta de autos solares, y dejaban sus hijos al cuidado de una especie de robot que se llama G45, que hace las labores de la casa, que era ya un poco descontinuado porque
ya era más como una mascota, porque en ese entonces ya las casas son autosuficientes. En ese entonces había mucho violencia y crisis, algo que no creo que nos parezca tan diferente a nosotros, pero en ese entonces sucedió que el petróleo en México se extinguió, se acabó, y eso causó una severa crisis y desempleo. Ella lo que le gustaba era la pintura, pero tuvo que dejarlo para ponerse a trabajar y la corrieron de un corporativo, entonces no le quedó de otra más que trabajar en un trabajo virtual al cuidado de sus hijos, porque había tanto atentados del crimen organizado que pues, preferían que no salieran de sus casas. Pero bueno, ella había salido, dejó a sus hijos. Cuando venía de regreso, venía en el autocab y se escuchó un estruendo, como una explosión, y pues ella volteó y no sabía, se oía como que había sucedido ahí cerca. Y se prendieron las sirenas de las calles y como hay varios autocabs, no nomás ese, y todos los demás autos son automatizados, empezaron a cambiar sus rutas porque por lo que había pasado cambiaron todos la línea del tráfico y ella luego en la ventana pues entró ahí a las pantallas y se puso a buscar qué había pasado. Vio que había una explosión y que había varios muertos, pero no sabía exactamente el punto, todavía no estaba bien ubicado. Prendió las noticias y había una columna de humo. Se asustó porque pensaba que era en su casa y pues marcaba ahí el autocab que faltaban 10 minutos para llegar y ella se estaba empezando a desesperar. El tráfico se empezó a empeorar hasta que estaba completamente detenido. Se quería salir del auto, pero pues como estos autos, hasta que no llegas, no se abre la puerta, pues batalló mucho hasta que por fin la pudo forzar y se pudo salir. Afortunadamente llegó corriendo al edificio y vio que todo estaba bien, que ahí no había pasado nada. Subió y pues vio que sus hijos estaban bien. Prendió las pantallas ahí de su casa en la pared y pues vio que la explosión había sido en el lugar de trabajo del marido, en la planta de autos. Y ella casi se desmayaba y lo trataba de buscar y no lo encontraba, hasta que en eso entra el marido todo fatigado y sudado y ella de que, pues, ¿qué pasa? ¿Qué te pasa? Y él luego se asomó a las ventanas y vio que había unos drones de la policía cercando el edificio y le dice, tenemos que salir de aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Y entonces él le confiesa que él y sus compañeros habían puesto una bomba en el edificio. Y le digo, ¿pero por qué hicieron eso? Y entonces él le confiesa que les había notificado que iban a correr a todos los empleados porque iban a hacer la planta, iba a ser ya totalmente automatizada, entonces ya no los iban a necesitar, entonces iban a perderlo todo, la casa. Entonces, pues era tanta el desempleo y la desesperación que optaron por morir, querían morir ellos ahí en la planta y cobrar el seguro y que su familia tuviera los medios para seguir. Pero pues al final de cuentas el plan le salió mal y explotó y ellos salieron corriendo. Entonces al final pues ellos se asoma a la ventana y ve que los drones lo siguen subiendo. Entonces él se desespera, sale corriendo. Total, los drones lo siguen, le disparan y lo matan. Entonces Emma pues queda desamparada, le notifican que en un mes les van a quitar el departamento, ya que pues obviamente debido a esa causa no va a poder continuar con el seguro de la casa. Así que ella pues se deprimió, no sabía qué hacer, en las noches lloraba. A ella le gustaba mucho la pintura, agarró ahí un caballete y unos lienzos que tenía ahí guardados y se puso a pintar. Y pues lo que se le ocurría de depresión, de paisajes o lo que fuera. Y los empezó a publicar en las redes sociales y se dio cuenta que a la gente le empezó a gustar. Y luego la llamó una compañía que se llama Hive, como de colmena, que esta es una empresa internacional que se dedica a apoyar a toda la gente que ha quedado sin empleo por la automatización, y la contactan y resulta que puede ser beneficiaria de un ingreso básico universal, que es algo que desde principios del siglo estaba planeado para la gente que no tiene trabajo, y a la vez promover lo que ella quiere hacer, que en este caso era la pintura, y entró a este programa y se empezó a hacer famosa y pues bueno, resultó que pudo salvarse y mantener a su familia y finalmente pudo adaptarse al futuro. Bueno, entonces con esta historia, lo que nos dice esta historia es que la ciencia ficción, aunque sean situaciones
pues muy futuristas y que fuera de la realidad, al final de cuentas pues tienen que estar arraigadas en temas humanos y que nos podamos identificar con los problemas económicos, con sociales, existenciales de las personas, y ese es el atractivo de la ciencia ficción, que aunque son situaciones en otra galaxia o en otro tiempo, nos sintamos identificados y que sea una especie de advertencia o que nos ayude a comprender ciertas cosas. Y aquí, por ejemplo, al ver películas como Terminator, pues vemos que la venganza de las máquinas que se quieren matar humanos, pero no nos damos cuenta que las máquinas pueden ser otro tipo de amenaza igual de mortífera, porque al quedarse con 3,000 millones de empleos o 4,000 millones en el futuro, pues la verdad eso crearía un problema muy grande para la humanidad. Y bueno, y en el terreno de México, si la situación global es muy difícil para los problemas que estamos por enfrentar, desgraciadamente en Latinoamérica y en México, pues va a ser mucho más grave, porque es una nación que depende del petróleo, que depende de los recursos naturales, que depende de la mano de obra barata, pero en cuanto se vayan las máquinas, cuando las máquinas sea todo automatizado, pues ya no van a necesitar estar en las plantas en Latinoamérica, se pueden regresar a sus países de origen, y el petróleo, pues también si no estamos adaptados a crear otras fuentes de empleo o de industria y dependemos tanto del petróleo, pues así nos va a ir. Así que tarde o temprano con la ciencia ficción, la realidad alcanza a la ficción. Aquí podemos ver otros ejemplos contemporáneos de la ciencia ficción donde se tocan temas que son muy interesantes y que son muy actuales. En el caso de las novelas de Michael Crichton, que habla de la nanotecnología, de la clonación, la serie de Black Mirror, que habla del uso de la tecnología en el futuro, o la novela de Ready Player One, una de mis preferidas, que habla de la realidad virtual, que va a ser una nueva tendencia que poco a poco está cobrando auge y que va a ser muy importante en los siguientes años. En otros aspectos, el futuro ya no se alcanzó. Vemos películas antiguas, series, y nos damos cuenta de los aparatos que salían en ese entonces, que en ese entonces parecían algo súper fantasioso y real, pero pues esos ya son parte de nuestro mundo. Las videollamadas, las tablets, los transbordadores espaciales, que hace 100 años pues nunca habían pensado que podríamos llegar a la luna o los satélites, la pantalla plana. Y al ver nuestras ciudades, hay algunas que hace 30 años pues era un desierto, en el caso de Dubái, en Hong Kong, que era una ciudad común y corriente, y ahorita parecen escenarios de películas futuristas. Y así yo creo que la ciudad de todos nosotros, ahorita con año no nos damos cuenta de las cosas, pero cuando regresamos y nos vamos hacia atrás, nos damos cuenta de cómo pasa el tiempo. Y así nos encontramos ante una nueva encrucijada. Así como veníamos del pasado, y pues bueno, ya en este 2015 y 2017, así nos encontramos con una nueva encrucijada hacia el futuro. ¿Qué nos puede pasar? Cosas buenas, cosas malas. Lo bueno es que, como dicen Volver al Futuro, el futuro no está escrito. Tenemos oportunidad de hacer cosas buenas para que tengamos un buen futuro, pero depende de nosotros. La única manera de que la humanidad se salve de sus propios problemas es estar unidos. Todos nosotros pensamos en nuestro hogar, en nuestra familia, en todo, y está bien, yo me incluyo, pero no nos damos cuenta o no nos cae el 20, que al final de cuentas todos los problemas globales tarde o temprano nos van a afectar a todos. Entonces, si no estamos más trabajando en equipo, pues van a pasar ese futuro que nadie quiere que suceda. Las generaciones tenemos que estar más unidos, los mayores, los millennials, la generación X. Se habla mucho de la rivalidad entre las generaciones. Me incluyo. Yo cuando empecé a hacer esta investigación y la plática, me imaginaba a los millennials dominando el mundo en 20 años y me imaginaba y pensé en esto. Y sigo pensando. No, no es cierto. No, ya cambió mi manera de pensar y les voy a decir por qué. Entre más me ponía a buscar y a leer sobre eso, me daba cuenta que
siempre es lo mismo, siempre la generación mayor siempre están criticando a los menores, a los jóvenes, a los rebeldes sin causa. Si nos vamos para atrás, la generación de antes como los baby boomers, ahorita los vemos muy canosos y trajeados en sus trabajos, pero hace 50 años estaban, queremos rock y con el pelo así, droga, acá, amor y paz y hermano. Y al final de cuentas, pero pues estaban luchando también por los derechos humanos y el racismo y la libertad de expresión, y al final de cuentas, pues trascendió esa generación. La mía, la generación X, en los 90 pues decía que era una generación X, que era intrascendente, y se convirtió en la mejor generación. Pero al final de cuentas comprendemos que se han cometido muchos errores del pasado, entonces se tienen que unir las generaciones, ya que los mayores pueden brindar experiencia y los menores pueden aportar nuevas maneras de pensar o nuevas ideas. Yo todavía sueño con un futuro prometedor. Todavía sueño que los autos van a volar algún día, pero si no vuelan, pues sí me gusta que se manejen solos y que puedas dormirte un rato y que puedas estar ahí viendo la tele y que no tengas que estar ahí manejando tú. Y al final de cuentas, la ciencia ficción te das cuenta que no nomás sirve para concientizar, también sirve para inspirar a las nuevas generaciones, todos aquellos que están cambiando el mundo, todos esos científicos, todos esos ingenieros, empresarios, emprendedores, todos ellos en algún momento tuvieron una idea, soñaron con que algo que vieron en la televisión, en una película, en un libro, y que querían hacerlo realidad, que si no, rayos láser o alguna nave, o quieren hacer eso, y al final de cuentas la ciencia ficción ayudó a inspirarlos. Yo espero en el futuro, no sé cuántos años vaya a vivir, pero cuestiones que yo leí o que vi en alguna película, quisiera estar vivo para cuando vea que el hombre llegó al planeta Marte, o cuando se descubra por fin que hay vida en otros planetas. Yo creo que nos ha tocado vivir una era muy buena, a pesar de lo que dije. Creo que es una era muy padre, llena de descubrimientos y para el ser humano, y creo que lo mejor está por venir. Quiero mandar un mensaje al futuro, que esto va a ser una plática que al final de cuentas va a ser un video como una cápsula del tiempo que se hizo el 6 de mayo de 2017. En 30 años, yo tengo ahorita 40 años, en 30 años voy a tener 70, no sé si estaré con vida, pero quiero dedicar esta plática y este video a la siguiente generación, a la generación del siglo XXI, a nuestros hijos, a nuestros niños, los niños de ahora, quienes están, que tal vez van a heredar el planeta con errores que no hicieron ellos, que errores que hicimos nosotros o gente del pasado, y no creo que sea justo para ellos. Yo tengo 2 niñas, una de 4 años y una de 8, en 30 años van a tener casi mi edad. No quiero que pasen por un futuro oscuro, quiero que sea algo brillante, no sé si voy a estar con ellas todo el tiempo, pero lo único que tengo que decirles es que tenemos que hacer un esfuerzo por hacer un mundo mejor, y si no lo hacemos por nosotros, hagámoslo por ellos, por los niños. Es todo. Gracias.